En este vídeo vamos a estudiar qué es la elasticidad precio cruzada y cómo calcularla. La elasticidad precio cruzada nos informa de cuál es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando varía en un 1% el precio del otro bien. Si, por ejemplo, queremos calcular la elasticidad precio cruzada del bien 2, entonces tendremos que calcular el cociente entre la variación porcentual en la cantidad demandada del bien 2 dividido por la variación porcentual en el precio del bien 1, que es el otro bien. Por lo tanto, esto es el cociente entre las variaciones porcentuales, que se calculan como valor final de la cantidad menos valor inicial dividido por valor inicial, y todo ello dividido por valor final del precio menos valor inicial dividido por el valor inicial. Si reordenamos esta expresión, llegamos a que la elasticidad precio cruzada del bien 2 se calcularía como el cociente de P1 del precio del bien 1 por Q2 y todo ello multiplicado por el cociente de las variaciones en términos finitos de Q2 y de P1. Ahora bien, si tenemos una expresión matemática, una función matemática que nos relaciona las cantidades de un bien con el precio del otro bien, entonces podremos trabajar en términos infinitesimales y pasaremos a esta otra expresión en la que los incrementos finitos se convierten en derivadas. Y tendremos que la elasticidad precio cruzada del bien 2 se calcula como cociente de P1 por Q2 y multiplicado por la derivada de Q2 respecto del precio del bien 1. Y hay que tener en cuenta que Q2 en este caso se va a reemplazar por la curva de demanda cruzada del bien 2, porque esta curva de comportamiento es la que nos explica cómo varía Q2 cuando va variando el precio del otro bien, el precio del bien 1. Y en cuanto a la interpretación del signo, hay que tener en cuenta que el signo que obtenga aquí la elasticidad precio cruzada va a venir dado por la derivada de Q2 respecto de P1, que no es otra cosa que la pendiente de la curva de demanda cruzada. Y este signo de la elasticidad nos permitirá, como haremos en el último apartado del tema, clasificar cómo se comportan los bienes entre sí en términos brutos. Un ejercicio equivalente se puede hacer para calcular la elasticidad precio cruzada del bien 1, en el cual será la variación porcentual de Q1 cuando varía porcentualmente el precio del bien 2. Vamos a ver a continuación un ejercicio en el que partimos de la función de utilidad ordinal que ya hemos utilizado en vídeos anteriores y en la que se nos pide que obtengamos las expresiones matemáticas de las elasticidades precio cruzadas de ambos bienes si las variables exógenas toman por valores P1 una unidad monetaria, P2 2 unidades monetarias y la renta 26 unidades monetarias. Para hallar las expresiones de las elasticidades precio cruzadas, lo que primero que necesitamos es saber cuáles son las curvas de demanda cruzadas de estos bienes, que ya habíamos obtenido en un vídeo anterior, en el apartado anterior que era sobre las curvas de comportamiento, y que habíamos obtenido que las expresiones de la curva de demanda cruzada del bien 1 y la curva de demanda cruzada del bien 2 son las que mostramos en la transparencia. A continuación, lo que tenemos que hacer es reemplazar las cantidades por las correspondientes curvas de demanda cruzada en las expresiones matemáticas de las elasticidades precio cruzadas. Es decir, para calcular la elasticidad precio cruzada del bien 2, tendremos que es P1 dividido por Q2 multiplicado por la derivada de Q2 respecto del precio del bien 1. Y aquí reemplazamos Q2 por la curva de demanda cruzada del bien 2, que es 17 más P1 dividido por 2. Por lo tanto, tenemos que el cociente será P1 dividido por Q2, que es 17 más P1 dividido por 2, y todo ello multiplicado por la derivada de la curva de demanda cruzada, que al derivar Q2 respecto de P1, pues la derivada es 1/2. Simplificando, llegamos a esta expresión P1 dividido de 17 más P1, que es la elasticidad precio cruzada del bien 2. De manera análoga, podemos calcular la elasticidad precio cruzada del bien 1. En este caso, lo que tenemos que hacer es la expresión matemática de la elasticidad precio cruzada, reemplazamos Q1 por la curva de demanda cruzada del bien 1, que teníamos que era 12 menos 2 P2. Simplificando de nuevo, siempre que se pueda simplificar, llegamos a que la expresión de la elasticidad precio cruzada del bien 1 es menos P2 dividido de 6 menos P2. Un segundo apartado del ejercicio nos pide obtener los valores de las elasticidades precio cruzadas
en el equilibrio e interpretarlos. El equilibrio se calculaba para los precios de las variables exógenas que nos han dado en el enunciado, por lo tanto, para calcular el valor de la elasticidad precio cruzada del bien 2, lo único que tenemos que hacer es, en la expresión matemática que hemos obtenido de su elasticidad precio cruzada, reemplazamos el precio del bien 1 que nos han dado para calcular el equilibrio, que es una unidad monetaria. Por lo tanto, tendremos que es 1 partido 18, 0,055 es el valor de la elasticidad precio cruzada en el punto de equilibrio. ¿Cuál es la interpretación? Pues lo que nos dice este valor de la elasticidad precio cruzada del bien 2 es que en la situación en la que el precio del bien 1 es una unidad monetaria, si este precio variase en un 1%, la cantidad demandada del bien 2 variaría en 0,05% y que esta variación sería en el mismo sentido, porque el signo es positivo de la elasticidad. Dicho de otra manera, si el precio del bien 1 aumenta un 1%, Q2 aumenta en un 0,05%. Para calcular el valor de la elasticidad precio cruzada del bien 1 en el equilibrio, hacemos un ejercicio análogo, tomamos la expresión matemática que hemos obtenido de su elasticidad precio cruzada y reemplazamos el precio del bien 2 para el cual nos piden que calculemos el equilibrio. Y ese precio era 2 unidades monetarias, por lo tanto nos queda que el valor de la elasticidad precio cruzada del bien 1 será menos 2 partido por 6 menos 2, que es 4, por lo tanto, menos 0,5. ¿Cuál es la interpretación? Pues en este caso lo que nos dice este valor de la elasticidad precio cruzada del bien 1 es que en la situación en la que el precio del bien 2 está situado en 2 unidades monetarias, si este precio variase en un 1%, entonces la cantidad demandada del bien 1 variaría en un 0,5%, pero en sentido contrario, porque fijaros que aquí el signo es negativo, por lo tanto, precio de un bien, cantidad del otro bien, van en sentido contrario. O, dicho de otra manera, si el precio del bien 2 aumenta en un 1%, Q1 disminuiría en un 0,5%.